Bendito sea Dios para siempre. En esta oportunidad vamos a compartir un mensaje que Dios nos envía y por título hemos puesto ¿Cómo recibes lo que Dios te ofrece? Repito, ¿cómo recibes, de qué manera lo que Dios te ofrece a ti? Dios tiene algo para tu vida y requiere algo de ti y depende de tu actitud, ya sea que le crees a Él o que dudas de que Él te vaya a dar esto, tú vas a actuar delante de Dios. Esto traerá bendición a tu vida o podría traer complicaciones a tu vida, depende de cómo recibes lo que Dios te ofrece. Y es muy importante, porque muchas veces sin darnos cuenta, los seres humanos nos dejamos llevar por circunstancias, por opiniones extrañas a la palabra de Dios, y muchas veces las decisiones finales no son las correctas. Quiero invitarle a que me acompañe a leer en el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 7. Zacarías 8, verso 7, dice así el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Hasta allí. Dios aquí está dando una declaración por medio del profeta Zacarías de que algo iba a hacer para favorecer a su pueblo, el cual se encontraba bajo el yugo enemigo, por causa de los pecados que su pueblo había estado cometiendo anteriormente. Y Dios dice, los he castigado, pero ahora los voy a sacar de allí, los voy a traer de nuevo a Jerusalén y ellos van a estar morando en Jerusalén y me serán por pueblo y yo seré su Dios. Dios está hablando de restaurar a este pueblo que el enemigo había abatido, había destrozado, había derrotado. Más adelante en el capítulo 9, Dios espera de su pueblo esta actitud. El versículo 9, cuando eso se vaya a dar, les dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Paremos allí también. Le está hablando a un pueblo que vio venir reyes en su contra para destruirles. Y Dios les dice ahora alégrate, porque va a venir un rey ahora a ti, no para destruirte, sino para hacer algo glorioso, grandioso en ti. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Y una señal, este rey va a venir montado no en un caballo de guerra en son de batalla, en un asno en son de paz. Sería el rey que traería paz a Jerusalén. Y dice el versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio
que os restauraré el doble. Paremos allí. Dios está diciendo, cuando este rey llegue a ti, este rey va a hacer algo glorioso en medio de ti, y esos instrumentos de guerra no los vas a necesitar más. Quebraré los arcos de guerra, los caballos ya no estarán, los carros de guerra no estarán, solamente hablarán de paz. Por eso alégrate, Jerusalén, porque en medio de ese desierto donde estás, en medio de esas personas que te odian donde estás, en medio de esa situación extrema, difícil donde estás, hace una comparación y dice, tus presos están en cisternas sin agua. Imagínense personas que antes estaban caminando libremente y ahora el enemigo los ha metido en un pozo hasta que se mueran allí, sufriendo, lamentando tanto haber hecho lo que hicieron. Pero Dios dice, ahora te voy a sacar de ese pozo, te voy a sacar de esa cisterna y te voy a hacer que se restaure lo que tenías al doble. Es algo glorioso que Dios le está prometiendo a este pueblo. Maravilloso. Algo realmente para que cualquiera que lo escuche, lo crea, lo espere, se deleite, esperando cuándo va a venir. Y ha creído a Dios. Llegó el tiempo cuando esa palabra entonces se hace una realidad. Voy a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 21. Acompáñenme por favor allí. Ahora vamos a ver cuando Jesús, que está en la tierra, va a cumplir esta porción de esa escritura. Mateo 21, versículo 1. Dice la palabra de Dios: cuando se acercaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Paremos allí. Aquí tenemos, Jesús ahora viene a Jerusalén, a la parte ya culminante de su ministerio en la tierra. Y Jesús sabe, está escrito, Él viene bajando, no se ha puesto de acuerdo con nadie allí en esta ciudad, pero está escrito que habrá una asna con un pollino que están esperándole para que Él pueda entrar a esta ciudad montado en ese pollino. Jesús envía a sus discípulos: vayan, ustedes van a encontrar eso. Y los discípulos van, está escrito, y si está escrito, tiene cumplimiento. En el tiempo de Dios, y es el tiempo de Dios, tiene cumplimiento. Ellos van y así mismo sucede. Jesús, como les dijo, así aconteció. Y se cumplió esa palabra que estaba escrita. Versículo 7. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Tremendo. Hay una gran algarabía, una fiesta se está llevando a cabo. Jesús está ahora
para entrar a Jerusalén cumpliendo aquella profecía, donde aquella profecía hablaba de que iba Dios a terminar ese tiempo de sufrimiento en que el pueblo estaba, donde Dios iba a terminar ahora ese dolor que el pueblo estaba sufriendo en esa cisterna sin agua. Todo le faltaba, el enemigo se estaba burlando de ellos, y estos que vienen con Cristo están alegres, alegres, alegres. Están declarando palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el rey que viene. Es el rey que viene montado en una asna, en un pollino, hijo de asna, y está entrando a la ciudad. Se espera que en la ciudad también aquellos que conocen la palabra, aquellos que son los principales maestros, también estén esperando con ansias ese momento. Pero voy a saltar al versículo 15. Pero los principales sacerdotes y escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al hijo de David, ¿qué dice allí? Se indignaron. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que aquellos que supuestamente son los que dominan a la perfección la profecía bíblica, la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, en lugar de regocijarse, se indignan? Dando a entender, Él no es el que esperamos. Dando a entender, en Él no se está cumpliendo esa palabra. Dando a entender, no es verdad lo que está pasando. Están contradiciendo la palabra misma. Y por ellos indignarse, en lugar de venir aquello que había sido prometido, aquello que se decía que Dios ahora le va a devolver el doble en bendición, que Dios iba a rescatar a los que estaban cautivos de esa cautividad, los iba a liberar. Por causa de lo que encontró Jesús allí, no se cumplió tal como Dios esperaba darlo. Voy a ir al capítulo 23, por favor, me acompaña allí. Versículo 37. Jesús dice aquí: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Aquí hay un llanto de Jesús por esta ciudad. Se iba a cumplir aquella profecía donde las cosas van a ser diferentes, pero lo que hay adentro, lo que le está esperando, es otra conclusión a la que se llega. Ahora tu casa será dejada desierta. Y Jesús está llorando, llorando por este pueblo duro. Un pueblo que por más señales, prodigios, milagros que Jesús hizo allí, no creían. Voy a ir a otro evangelio, al evangelio de Lucas, capítulo 19, en esa misma porción, pasaje paralelo, versículo 41, hay algo muy importante que complementa lo que Jesús estaba diciendo. Lucas 19, verso 41, dice así: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Este clamor, este llanto de Jesús: oh, si por lo menos hoy tuvieras conocimiento, si por lo menos hoy te dieras cuenta
que esto será para tu paz, si por lo menos. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. ¿Qué significa estar encubierto de tus ojos? Lo vamos a analizar también. Sigue el verso 23. Porque vendrán días, dice el Señor, sobre ti, sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es tan importante conocer lo que Dios nos dice, entender los tiempos. En esta ciudad, esos grandes maestros que ellos tenían, realmente no eran maestros correctos, no estaban enseñando correctamente, ni ellos entendían, no creían, dudaron la palabra, dudaron del cumplimiento. Y Jesús dice aquí, no dice, conociste el tiempo de tu visitación. Muchas veces el Señor trae a nosotros una palabra y esa palabra es en el momento preciso. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿La vas a creer o la vas a dudar? ¿Creerás que Dios está hablando en serio para ti o dirás, oh no, eso es para otra persona, para alguien más? Depende de cómo tú tomes la palabra, depende de cómo tú recibas la oferta que Dios te está dando, vendrá una u otra consecuencia, uno u otro resultado. Este pueblo tristemente tuvo que vivir el resultado amargo por causa de su incredulidad, por causa de que no conocieron, por causa de que su entendimiento estaba cegado. Vaya por favor a 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios 4, versículo 3, que tiene ahora una aplicación para nosotros, el pueblo de Dios, hoy día. 2 de Corintios 4, 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién cegó el entendimiento? Dice ahí, el Dios de este siglo, el maligno. ¿A quién le cegó el entendimiento? A los incrédulos. Entonces da a entender que cuando Dios dice algo, tenemos dos opciones: creemos o dudamos. Dos opciones. Zacarías, Dios estaba diciendo una profecía. En el momento del cumplimiento habían dos opciones. Muchos creyeron y se regocijaron, y otros muchos dudaron y se ofendieron. Y porque se ofendieron, vino la destrucción. Dios nos dice algo a ti y a mí, nos entrega algo. Es como una oferta. ¿Lo quieres? ¿Lo recibes? ¿Qué vas a hacer? Puedes en tu mente pensar, puedes tratar de analizar si será verdad, si no será verdad. Si tú dudas, la palabra de Dios es la base para la incredulidad. Luego dice, oh no, yo no creo eso, porque dudaste al principio. Pero si tú crees la palabra de Dios por encima de cualquier oposición, aunque parezca imposible de cumplirse, aunque no haya manera de tú entender nada, tú dices, si Dios lo dijo, yo lo creo y punto.
Solamente con esa decisión de creer a Dios es que se rompe toda duda y se va toda incredulidad. Y Dios se complace cuando alguien confía en Él. Dios, dice la palabra, llama las cosas que no son como si fueran. Y para aquella persona que le cree a Dios, todo es posible. Lo va a ver una realidad. Porque Dios va a hacer que su palabra haga lo que Dios dice que tenía que hacer. La Biblia dice que la palabra de Dios no regresa a Él vacía, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. El asunto está, estamos creyendo 100%, sin dudar, sin cuestionar a Dios, sin preguntarle a Dios que por qué no lo hizo antes o por qué no lo hará después. Más bien pidiéndole: Dios, ¿me estás hablando? Señor, ¿es para mí? Señor, ¿me vas a restaurar el doble lo que he perdido? ¿Me vas a sacar de esa cisterna donde no hay agua? ¿Se acabará el tiempo de la sequía en mi vida? ¿Se acabará el tiempo cuando el enemigo se burla y me está martirizando cada día? ¿Se acabará ese tiempo, Señor? Viene ahora el libertador, viene el rey en son de paz. Ahora no habrá guerra contra mí. Ahora, Señor, tu ejército estará rodeándome. Tú decides si lo crees o no. Tú puedes dudarlo. Y te digo, si lo dudas, viene la incredulidad. Esa incredulidad, vienen los problemas. Si lo crees, te vas a regocijar. Aunque otros se ofendan, como en el templo cuando Jesús entraba, dice, se ofendieron aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos que eran muy importantes. Aunque otros se ofendan, sigue creyéndole a Dios. Sigue diciendo: Señor, tú eres fiel, tú eres todopoderoso, yo creo, yo confío en ti. Aleluya, aleluya. Toda la palabra de Dios es verdad, es pura. Dios no dice una cosa ahora para luego salir con otra. Dios, cuando dice algo, lo cumple, pero lo cumple en su tiempo. No cuando nosotros querramos forzar a Dios a algo. Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace y cómo lo hace. Tenemos que creer en Él, confiar en Él, esperar en Él. Cuando venga ese pensamiento que trae duda, puede estar seguro que no viene de Dios. Viene de aquel que en el Edén le dijo a Eva: ¿con qué Dios dijo? Viene de aquel que le dijo a Jesús en el desierto: si eres hijo de Dios, haz tal cosa. Ese pensamiento de duda, recházalo inmediatamente, porque la palabra de Dios se espera. La palabra de Dios viene, tiene cumplimiento. Yo voy a terminar en varios lugares en el Evangelio de Juan. Acompáñenme allí, por favor, en el capítulo 1. Juan capítulo 1. Versículo 9. Está hablando de Jesús, el verbo de Dios, el eterno verbo de Dios. Dice Juan 1, verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Hablando de Jesús, que creó el universo, la palabra dice: por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y la Biblia dice que Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Lo dice en el versículo 1. Vamos a leerlo allí. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho.
Y hemos leído entonces que este verbo es la luz que ilumina a toda persona. El enemigo, el príncipe de este mundo, cegó el entendimiento, lo oscureció de los incrédulos. Pero Jesús viene con una luz y penetra esa oscuridad donde están sumidos los incrédulos. Si tú has dudado alguna vez de quién es Jesús, de su poder y de que realmente Él es el creador, el verbo, el Padre dijo y el verbo que es el Hijo, ahí está el Espíritu Santo con su poder, el poder de Dios, ahí están los tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, creando todas las cosas. Si tú lo has dudado y ha venido a tu mente esas ideas extrañas que se enseñan en las escuelas, universidades y en las calles, poniendo en tela de juicio, en duda lo que Dios dice en su palabra, hoy es el día donde tú puedes decirle: Señor, ilumina mi mente, ilumina mi corazón, hazme entender, Señor. Quiero conocer que me estás hablando a mí también, Dios, porque aquí dice que Él vino a los suyos, a los que se supone que le conocían, pero ellos no le recibieron. Pero luego sigue diciendo el versículo siguiente, el versículo 12: mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes? Los que le creen. Los que creen que es verdad lo que Él está diciendo. Los que creen que es verdad que Él es quien Él dice que es. Los que creen y no dudan. Los que creen que Jesucristo es el Hijo eterno, bendito Hijo de Dios, que vino a la tierra para redimir la humanidad. Y todo lo que se dice de Él, tú lo crees. Pero también tú crees todo lo que Él dice que debes hacer y que debes creer. Tú lo crees. Cuando una persona cree, Dios entonces le hace ser hijo, hija de Dios. No por voluntad humana, sino por voluntad del Padre. Depende de ti, depende de mí creerlo. Y sabes, la duda siempre quiere asomarse al corazón y decirte: ¿en serio? Tú dices: sí, en serio. ¿No te das cuenta que solo los de tal nivel creen eso? Te reprendo en el nombre de Jesús. Lo creo porque lo dijo Dios. Y esa lucha interna. Y le pides a Dios: Dios, fortaléceme, dame fuerza, Señor. Cuando te sientas débil, clama al único que te puede fortalecer. Y Él te va a ayudar. Y Él te va a decir: no tengas temor. Ninguno que confíe en el Señor será avergonzado, jamás. Porque Dios es Dios. Dios honra a los que a Él le honran. Dios respalda a toda persona que quiere agradarle, obedecerle. Así es que no tengas temor lo que alguien pueda decir de ti. Cree en el Señor, cree todo lo que Él dice, cree lo que dice tu palabra y vive con esa felicidad. Soy de Dios. Porque Dios dice: tú eres mío, tú eres mío, tú eres mía. Aleluya, aleluya, aleluya. Vaya al capítulo 12, por favor, de Juan. Capítulo 12, versículo 46. Jesús dijo: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Jesús vino a iluminar a los que estaban en tinieblas. Para poder recibir su luz, debes ver tu condición en tinieblas. Debes saber que estás
en un hueco, en una cisterna seca, no hay esperanza para ti. Y cuando no hay esperanza para ti, por más que te esfuerces en salir arañando por encima, tratar de ver la luz de afuera, no hay esperanza. Estás en ese hueco. Solamente alguien con poder puede bajar algo y te saca de allí. A menos que te des cuenta que necesitas de Dios. Necesitas conocer a Dios. Necesitas el respaldo de Dios. Necesitas creerle a aquel que lo que dice lo cumple. Necesitas obligarte a creerlo. Depende de ti, depende de mí. Jesús dice, todo el que crea en Él, dice, será iluminado, no permanecerá en tinieblas. Verso 47. El que oye mis palabras, dice Jesús, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, dice él, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Que no acontezca como cuando Jesús declaraba sobre Jerusalén: si hubieras conocido por lo menos hoy el día de tu visitación, por lo menos, pero seguiste enceguecida, seguiste enorgulleciéndote de que tú sabías mucho y que este no era el tiempo, etcétera. Viene la destrucción y todo lo que él dijo. Aquí, a cada uno de nosotros, el Señor nos dice, si no le creemos, tendremos que dar cuentas de nuestra incredulidad el día del juicio. Aquel día, cuando serán presentados todos los seres humanos, sus almas, delante del trono blanco, dice la palabra, y muchos otros también, delante del tribunal de Cristo, dice la palabra, tendremos que dar cuenta por qué no creímos algo que decía la palabra. Tendremos que dar cuenta por qué dudamos algo que Dios dijo que así era. Tendremos que dar cuenta por qué nos creemos a veces mejor, más sabios que aquel que es que lo sabe todo. Tendremos que dar cuenta de cualquier raíz de orgullo que pueda haber en nosotros, que nos hace rechazar lo que Dios nos da. Tendremos que dar cuentas. Pero Dios no nos quiere condenar. Dios no nos quiere tener que lanzar fuera de su presencia eternamente. Pero otra vez no nos va a forzar. Pero nos habla, nos redarguye, nos inquieta de alguna manera. Nos pone un ejemplo de algo que pasó y nos dice, cuidado que no te pase a ti también. Cuidado, cuídate. Termino en el capítulo 3, desde el versículo 16, una porción muy conocida y prácticamente que cada creyente se la aprende de memoria. Pero cada creyente normalmente se aprende la primera parte de memoria y se olvida de la segunda y de la tercera. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo el que cree en Él no se perderá. Recuerda, creer no es solo decir, oh, yo creo. Lo que tú dices será probado. Y si tú pasas la prueba, entonces Dios dirá, ¿en serio crees? Lo demostraste. No es cuestión de decirlo. Aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos sacerdotes de aquel tiempo, ellos decían muchas cosas bonitas. Jesús les llegó a decir al pueblo, todo lo que ustedes oigan en las cátedras de los fariseos, háganlo, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Son hipócritas.
Hablan bonito, pero no hacen nada. No es cuestión de hablar, es cuestión de hacer. Es cuestión de vivir la palabra. A Dios nadie lo engaña, nadie se burla de Dios. Dios conoce cada uno de nosotros. Por eso aquí dice, todo el que en Él cree no se perderá. Hemos hablado de qué significa creer. Tendrás vida eterna porque nunca la muerte tendrá poder sobre ti. Nunca. Dice el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios no envió al mundo a condenar al mundo. Tenía la opción, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y Dios le dijo a Adán, el día que me desobedezcas, el día que peques, el día que comas de ese árbol, morirás. Un pecado atrae la muerte. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. Pero el Hijo de Dios vivió una vida sin pecado. El Hijo de Dios vino y vivió impecablemente. Aunque fue sometido a toda clase de presión, se mantuvo fiel al Padre en comunión con el Espíritu Santo y en obediencia total a la palabra. El Hijo no tenía que morir, pero el Hijo murió entonces como propiciación, como un pago, como un trueque, un cambio. Todos los demás que hemos caminado en esta tierra, sí teníamos que morir porque de una u otra manera hemos pecado. Pero ahora el que cree en el Hijo de Dios, que nunca pecó y pone su fe en Él, Dios dice, por causa de Él te perdono a ti. Por causa de que Él derramó su sangre, yo limpio tu alma. Por causa de que Él vino a la tierra y murió, ahora tú vas a vivir para siempre. Es un cambio que Dios ofrece a los seres humanos. Aleluya. Aleluya. Dios pudo haber dicho, está demostrado su justicia en condenar al pecador, porque ahí está mi hijo, vivió sin pecado. Venga el hijo de regreso. No lo hizo así. Hubiera condenado al mundo entero. Más bien envió al Hijo para salvar al mundo, para dar esta oportunidad. No para que nadie diga que Dios es injusto, porque Dios es justo, 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 siempre. Todos sus caminos son verdad y justicia. Dice el versículo 18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El apóstol Pedro llegó a decir a los sacerdotes aquellos, no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra mediante el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo de Nazaret. No hay otro nombre. Si tú crees que eso es demasiado, ¿cómo puede ser que uno solo? Pues uno solo vivió en la tierra sin pecado. Uno solo vino del cielo, estando en el cielo, gobernando todo, y se humilló uno solo a la tierra para rescatar a los que en Él crean. Uno solo. Si crees que hay alguien más que te pueda salvar, liberar del castigo eterno, estás en tinieblas. Necesitas ser iluminado tu corazón por ese uno solo que es que puede penetrar su luz a donde solo hay tinieblas. Pídele a Él de todo corazón que llegue a tu corazón hoy, para que no andes más en tinieblas. Porque dice aquí que si no es así, quizás hoy es el último día para ti de tu visitación. No lo sabes, nadie lo sabe. Entonces ten cuidado y no rechaces así a la ligera esta oferta que Dios te está dando hoy. ¿Qué vas a hacer? Dice el versículo 19, esta es la condenación,
que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ahí está. Hay personas que tú le hablas, oh, mira, ven a Dios porque, oh, entonces significa que yo debo parar a esto y aquello. Empiezas ahora a contar lo que debes dejar y no te das cuenta todo lo que vas a ganar. Muchas personas toman una decisión equivocada. Algún día yo lo pensaré bien. ¿Y si no llega ese día? ¿Qué tal que no llegara? En muchos lugares en la palabra, personas que han dicho, luego lo pensaré. Me acuerdo del rey Agripa, cuando Pablo le estaba hablando. Y le dice, casi me convences. Casi me vuelvo cristiano. Después te voy a oír. Nunca hubo otro después. Murió en sus pecados. A veces solamente hay una más oportunidad, una más. Y hoy es el día de salvación también. Si amas más las tinieblas, estás rechazando voluntariamente la luz que se te está ofreciendo. Dice el verso 20 y 21, con esto termino. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que hace lo malo se siente cómodo, contento, feliz como estás viviendo, pero Dios te dice hoy, estás en camino de muerte, estás en camino de perdición, estás andando por el camino ancho de la vida que lleva a la perdición eterna. Mira bien tu caminar. Hoy Dios te hace una oferta. ¿Vas a creerle a Él? ¿Vas a quitar toda duda de ti? ¿Vas a rechazar todo aquello que contradice la palabra? ¿Vas a vivir una vida recta delante de Dios de acuerdo a como Dios dice? Cada uno de nosotros debe tomar una decisión. Y de acuerdo a la decisión que tomemos, aquel mensaje que fue dado a Zacarías, de alégrate, oh moradora de Sión, regocíjate, oh moradora de Jerusalén. Viene a ti tu rey, justo Salvador, te va a salvar, te va a sacar de esas tinieblas. El enemigo ya no podrá contigo. Será una realidad en tu vida también. Solamente si decides quitar toda duda para que sea deshecha toda incredulidad de tu corazón y de tu alma. Amén. Pongámonos en pie, por favor. Aleluya. Bendito Dios para siempre. Santo, santo, santo. Es muy importante, demasiado importante comprender esto. Respondámosle a Dios. Cerremos nuestros ojos si deseas. Piensa en lo que Dios hoy te ha dicho y en tus manos está ahora y en tu mente y en tu corazón la disposición. ¿Cómo vas a recibir lo que Dios te ofrece? Te está ofreciendo salvación, vida eterna, ser su hijo, su hija, para vivir con Él eternamente. Te está ofreciendo que todas tinieblas se han de desaparecer de ti y vivirás en esa luz que solo Cristo puede dar. No habrá nada que pueda engañarte porque Dios en ti te va a iluminar siempre y te guiará para que tomes siempre las decisiones correctas. Depende de ti. Pero si quieres, únete conmigo al Señor y dile: Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que perdones todo desvío, toda incredulidad, toda duda, todo aquello, Señor, que cualquiera de nosotros haya hecho que no fue correcto. Perdona, Dios.
Perdona aún si cualquiera de nosotros ha tenido una creencia a medias de lo que dices en tu palabra. Si hay personas que son selectivas con tu palabra, creen una parte, pero otra no les gusta. Señor, entendemos que tu palabra es verdad, que toda tu palabra es verdad, que la suma de tu palabra es verdad. Y en el nombre de Jesús, pedimos hoy que restaures todas las cosas al doble, como tú nos dices, que nos restaurarás al doble todo lo que el enemigo nos haya quitado cualquier tiempo de nuestras vidas. En el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús, hoy decimos que creemos en el Señor Jesucristo. Tú puedes declarar conmigo: yo creo en el Señor Jesucristo. Yo creo que Él es el Hijo del Dios viviente, el Verbo eterno, que vino a la tierra, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados y el de toda la humanidad. Ascendió a los cielos después de resucitar al tercer día, y hoy está sentado en gloria a la diestra de la majestad de Dios, y viene otra vez con poder a buscar su iglesia. Yo lo creo. Tú puedes afirmarlo: yo lo creo, no lo dudo, porque Dios no miente y Dios lo dice en su palabra, y yo lo creo. Padre, gracias porque hoy tú conoces nuestros corazones, y lo que tú declaras sobre cada una de nuestras vidas lo recibimos con alegría y nos regocijamos al saber, Señor, que el tiempo ha sido cumplido y el enemigo es sacado de nuestras vidas, y llega el tiempo del gozo y de la paz, de la alegría, porque tú nos has redimido. Gracias, Dios, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al Señor y presentemos esta canción con gozo al Señor.